Buenas tardes, Grupo 1, Asignatura Oferta Turística Internacional. Hoy veremos dentro del continente asiático a la India. Por favor, registren su apellido paterno, materno y nombre en el chat para la lista. Acá podemos observar el mapa político de la India y vemos que ocupa la parte sur del continente asiático, ¿no? Y tiene una distribución geográfica en regiones, como también otras provincias y regiones autónomas. Vamos a ver de que la India es un país muy extenso en el que se pueden distinguir tres grandes unidades de relieves geográficos. Una sería la llanura indo-gangética, luego tenemos a la meseta del Deccan, y luego tenemos los relieves más altos que están constituidos por el Himalaya. Sus principales productos exportados son los diamantes, tienen minas importantes de diamantes, no serán tan grandes como es en el caso del continente africano. Luego tiene también una industria de maquinaria pesada, ¿no? Luego también tienen una producción de equipos electrónicos y que cada vez también están incorporando mucho más en el mercado internacional. Los tejidos, que han sido siempre uno de los principales exportadores a nivel mundial, ha sido la India, con los tejidos especialmente aquellos que provienen de la ciudad de Cachemira, y también la exportación de la seda, ¿no? Hoy en día también están produciendo bastantes químicos y también productos farmacéuticos que están ingresando a los grandes mercados internacionales, ¿no? Inclusive nosotros en Bolivia podemos ver que hay muchos fármacos que son de producción hindú. Otro de sus productos muy exportables es el té, ¿no? Tanto el té hindú como el té ceilandés, por ejemplo, son bastante apetecidos en los diferentes mercados. También tienen producción de café, dentro de los minerales tienen el hierro. Eso hace de que hoy en día la India esté queriendo, es decir, dedicarse también a la producción masiva de bienes, ¿no? Y está recibiendo una inyección muy grande de recursos económicos de la China. Entonces, lógicamente, esto también está haciendo de que esa pobreza que existía en la India vaya paliándose justamente por la generación de empleo y también las exportaciones a las cuales hoy en día se dedican. La superficie es de 3.287.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 1.300 millones de habitantes. Es uno de los países también más poblados a nivel mundial, seguido de la China, que tiene 1.500 millones de habitantes.
La capital es Nueva Delhi, que tiene 14 millones de habitantes. La división política, 25 estados federales y 7 territorios de la Unión, en las cuales también corresponden las diferentes regiones. Dentro de las lenguas tenemos el hindi, tenemos el inglés, el bengalí, el tamil, otras lenguas regionales. La religión es la hinduista en un 83%, es decir, casi toda la población abraza la religión hinduista. El 11% son musulmanes, el 3% cristianos, y entre el 2% y el 1% tenemos los sikh y los budistas. La moneda oficial es la rupia hindú, y la que circula en todo el país. Podemos ver de que las primeras civilizaciones en la India han sido el punto de partida de su historia, es decir, se remontan alrededor de 3.000 años antes de Cristo, y fue una civilización con un alto desarrollo urbano. Es decir, no solamente eran pueblos, sino eran civilizaciones porque tenían toda una estructura social, económica y también arquitectónica, ¿no?, donde se han desarrollado. Dos de sus ciudades antiguas, Mohenjo-Daro y Harappa, en el Valle del Indo, actual Pakistán, representan el nivel más alto de estos asentamientos humanos y que lógicamente se constituyen en civilizaciones porque como tales habían desarrollado una, es decir, una arquitectura muy grande. Muestra de ello son todos los monumentos que hoy forman parte de la oferta turística de la India, como también, es decir, las características agrícolas, la utilización del hierro y de otros metales, ¿no?, para la fabricación de sus herramientas y también de sus armas de defensa. Los primeros pobladores de India y de toda la zona llamada península del Indostán fueron los melanos. Se cree que se les llama así por su piel oscura. Es decir, no debemos olvidar que toda la gran parte de la población hindú tiene una piel oscura. No será negra, pero son de piel color canela. Después, en el Neolítico, estos desaparecieron y aparecen los kushitas y los drávidas, que tienen una vida un poco más avanzada. La India es el lugar de nacimiento de las llamadas religiones dármicas, es decir, del hinduismo, del budismo, el jainismo y el sijismo. El hinduismo, que es la religión de más del 80% de la población del país, es considerado el sistema religioso y filosófico más antiguo del mundo. Es decir, el hinduismo parte de una filosofía fundamental, ¿no?, de cómo ven el mundo que los rodea, cómo ven su mundo interno y, lógicamente, cómo ven, en este caso, su mundo sobrenatural. Entonces, el hinduismo es uno de los precursores de la filosofía más antigua, uno de los más antiguos de la humanidad. Inclusive se puede ver que están casi a la semejanza de los filósofos griegos, ¿no? La civilización del Valle del Indo, entre los años 4000 a 1500 antes de Cristo, se van desarrollando progresivamente hasta lograr poder, es decir, desarrollar mayores formas de organización política, organización social y organización económica. La época
védica entre los años 1500 y 327 antes de la época cristiana. En la época de los imperios es a los años 327 a posteriori. Si nosotros vemos ya en las nuevas, en la época moderna, vamos a ver de que eliminada Francia de la India por el Tratado de París, no nos olvidemos que a un principio fue colonia francesa, pero después Gran Bretaña consigue ampliar sus posiciones en Asia gracias a las rencillas existentes entre los diferentes principados hindús. Y esto hace de que Gran Bretaña tome como colonia a la India. Y lógicamente que es por eso que nosotros vemos de que también el idioma que se habla es el inglés y la gran influencia que ha tenido Inglaterra también en estas últimas épocas, en esas características socioculturales que tienen los hindús. La independencia de la India consistió en revoluciones que comenzaron en el año 1857 y que llegaron a su fin bajo el liderazgo de Gandhi en los años 42 y 1947, así como la invasión a la India británica por el Ejército Nacional Indio, comandado por Subhash Chandra Bose durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Tienen preguntas hasta acá? ¿Tienen preguntas? Lucero. Lucero, ¿tiene preguntas? No, listen. Gracias. En la ciudad de Delhi, que es la capital de la India, es una ciudad muy poblada, una ciudad donde se pueden ver grandes diferencias, ¿no?, entre barrios o sectores donde se puede ver mucha riqueza, como también se pueden ver barrios con una pobreza casi extrema. Y en medio de ello, lógicamente, se encuentran los grandes atractivos, emocionantes mezquitas, fortalezas y monumentos de los gobernantes, como es el caso de Mughal, que una vez ocuparon la ciudad, lograron desarrollar todas estas características que tienen las construcciones hindús. La India se divide en 4 grandes regiones. La primera que corresponde al Himalaya, donde podemos ver nosotros estas grandes montañas, ¿no?, estos relieves muy altos, donde inclusive está el Himalaya, que es una de las montañas más altas del planeta, donde vemos las nieves perpetuas, ¿no?, todo el tiempo. Estos cerros, estas montañas están heladas, están con nieve. Luego vemos las llanuras fluviales, como son estas, ¿no?, del norte, el Deccan y los Ghates oriental y el occidental. Como los pisos ecológicos son bastante variados en la India, eso determina que las características climatológicas también sean variadas, ¿no? Y esto también hace de que las características geográficas, como es la temperatura, como es la altimetría, las lluvias, los vientos, etcétera, hacen también que la vegetación sea bastante diversificada. Es decir, en los sectores que son más calientes y que tienen bosques muy grandes,
a pesar de que la explotación de la madera también fue muy devastadora en toda esta parte de la India, pero todavía nosotros encontramos especies como el tigre de Bengala, ¿no? Característico por las rayas color negras y blancas que flanquean todo su pelaje, como también el rinoceronte hindú, que es una de las especies más grandes, y una gran variedad de monos, platirrinos, simios que existen en este país. El Taj Mahal es uno de los íconos fundamentales, una parte del circuito turístico del Triángulo de Oro popular de la India. Agra es el hogar del Taj Mahal. Bastante se ha escrito y se ha dicho sobre él. Es una de las obras arquitectónicas más hermosas del planeta, lógicamente una de las más bellas de la India. Es el monumento más emblemático de la India y la principal atracción histórica en este país. El Templo de Oro en Amistrán alberga el Templo de Oro que fue fundado en el año 1577 por el gurú Ramdas, el cuarto gurú del Sikhs, es la capital espiritual del Sikhs y obtuvo su nombre, lo que significa santa piscina de néctar del cuerpo de agua alrededor del Templo de Oro. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Todavía hoy en día nosotros podemos observar y admirar Listen, perdón que lo corte. Sí. De la anterior, dicen, ¿de qué está hecho ese palacio? Ya. Es decir, todo está trabajado en piedra granítica, en mármol, y en este caso el Templo de Oro ha sido recubierto con cerámica que tiene la característica de haber sido adosada en pan de oro. El pan de oro son unas láminas de papel, como láminas de papel seda muchísimo más delgadas, que permite poniendo un pegamento, permite de alguna manera pegar estas láminas delgadísimas de oro. Entonces, para ese entonces también había un proceso que se trabajaba el pan de oro en la cerámica, ¿no? En la cerámica esmaltada. Inclusive pareciese, pero no está muy claro eso, hay mucha contradicción también entre los historiadores. Pareciese que el trabajo que se hacía del pan de oro no tiene su origen en Europa, sino que tiene su origen justamente en el continente asiático y especialmente entre la India y la China, ¿no? Porque si nosotros vemos inclusive en toda la época de la Edad Media, en la época de la colonia para nosotros, si nosotros inclusive hoy en día podemos observar los templos católicos que tenemos en Bolivia, sean en Sucre, en Potosí y algunos todavía en Cochabamba, nosotros vemos los altares, por ejemplo, los retablos, que son de color dorado. Ese color dorado se ha dado justamente porque son tallas hechas en madera, y esas tallas en madera, una vez que están talladas las imágenes, los altos relieves, los bajos relieves, los rosetones, etcétera, luego son lijados, muy bien lijados, luego se le pasa una pintura blanca, ¿no? Que en ese entonces se llamaba esa pintura blanca, que era el albayalde. Luego se le pasaba un pigmento rojo y después se procedía a pegar las láminas del pan de oro. Y como en ese entonces no habían pegamentos, ningún tipo de pegamento, entonces utilizaban generalmente la clara de huevo como pegamento. Entonces se pegaban las láminas
láminas tan delgadas que inclusive era un trabajo tan delicado que una brisa de viento podía romper la lámina y hacerla pedazos. Entonces no tenía que ingresar el viento, brisa de viento, nada, para ir pegando poco a poco las láminas, los pedazos de láminas de oro tan delgaditas, y era oro de 18 quilates, ¿no? Y encima le hinchaban el pegamento, y también en este caso la clara de huevo servía como una protección a las obras que se desarrollaban, ¿no? Ahora no nos olvidemos de que los primeros que desarrollan el cocido de la cerámica y a tan altas temperaturas y con un arte muy grande, la porcelana tiene su origen en la China. La primera porcelana es trabajada en la China y después es transportada hacia Europa. Entonces también, es decir, la influencia que recibe la India con la porcelana y con la cerámica, lógicamente es una influencia muy grande que recibe de la India, de la China, pero la India también desarrolla sus artes en esta forma de poder hacer los decorados en los diferentes monumentos. Hemos visto de que es una... ¿No saben si hay en lista de espera alguien? No dice nada. Alguien me estaba llamando. No, no hay. Ya, entonces vamos a regresar. Hoy día la señal de internet no ha estado bien para nada. Entonces, decíamos de que la India es un país de contradicciones, ¿no? Nosotros todavía podemos ver en las calles al tipo de transporte, es decir, el transporte que puede ser en movilidades de 4 llantas, como son los autos, los vehículos, etcétera, los motorizados, como también podemos ver el transporte en animales, en este caso en elefantes. Y en cualquiera de las esquinas podemos ver también a un encantador de serpientes, ¿no? Y que lógicamente que esto va aumentándose y se va sumando a la oferta turística que tiene este país. En este caso, el ganado mayor, es decir, los bueyes y todo ello, son animales sagrados, por eso que no se come la carne de vaca ni de buey en la India. Pero sí les sirve, a pesar de que son respetados y en épocas antiguas eran inclusive parte de sus deidades, ¿no? Hoy en día los respetan mucho, pero sí sirven también como medio de transporte para jalar las carretas o también para los trabajos agrícolas. Aquí vemos una labranza que se está haciendo, se está labrando la tierra con camellos, ¿no? Entonces, es un país que tiene muchas características. Aquí vemos, por ejemplo, el traje típico, que es el sari de las mujeres, y que hoy en día, es decir, esta forma de vestir, esa disposición de los colores en esta vestimenta, ha trascendido las fronteras de la India. Hoy en todas partes del mundo encontramos tiendas con ropa hindú. Inclusive en Cochabamba tenemos 3 o 4 tiendas donde ustedes van a ver que hay ropa exclusivamente de mujer hindú, y son lógicamente los saris los que se venden, ¿no? Aquí podemos ver también un hindú, Sami, en la ciudad de Jaipur, ¿no? Que está haciendo lecturas sobre las características filosóficas de su religión, que en este caso el hinduismo, y de la filosofía hindú. Aquí tenemos una muchacha de Rajasthan con la vestimenta típica, y aquí tenemos un indio de Sikkim utilizando
el turbante, ¿no? Y el turbante no solamente sirve para para protegerse del calor, ¿no? A manera de sombrero, sino que también sirve para protegerse de esas corrientes de viento muy grandes que existen en ciertas zonas de la India, especialmente los sectores desérticos, porque tienen llevan mucha arena, entonces se ponen de 4 pies con una mano, con la mano derecha, agarran una punta de la tela, la segunda agarran con la otra mano, la otra punta con un pie y la otra con el otro pie. Y cuando pasa esa ventisca con arena tan grande, entonces ellos se encuentran protegidos. Y en las noches, ¿no? Les sirve también como ropa de abrigo. Ustedes pueden observar en este indio las características que tiene su rostro, es decir, es la raza cobriza que la llamamos, el color de piel es cobrizo, ¿no? Y como el turbante forma parte también de la cultura. ¿Preguntas? Aquí vemos una mujer transportando agua en la ciudad de Jaipur y utiliza justamente recipientes trabajados en bronce y en cobre y los llevan en la cabeza con una almohadilla. Entonces es una forma también que han legado de sus ancestros. Aquí vemos una anciana fumando opio, ¿no? Y el opio es una sustancia controlada, es una droga que está prohibida en el resto de los países del mundo, y esta se la obtiene de la semilla de las amapolas. Pero aquí vemos una anciana, esta anciana tiene más de 100 años y sigue pegándole ahí sus jales con opio. Luego vemos un hombre santo, el hindú, en la ciudad de Patna, que es muy solicitado por la población para recibir consejos, ayudar a resolver los problemas del diario vivir de las personas. Y es por eso que es un hombre santo, porque él también es un representante, un caballero del hinduismo, ¿no? Del hinduismo. Luego vemos también un hombre, vemos acá un peregrino indio que está cumpliendo una promesa de caminar kilómetros de kilómetros, ¿no? Para cumplir esa promesa de acuerdo a la religión hinduista. Acá tenemos el Taj Mahal en Agra. Luego tenemos el templo de Sikh en Nueva Delhi, el palacio de Jaipur, que es una de las obras más antiguas, y la tumba de Lodi, ¿no? Donde podemos observar las características propias de ese estilo arquitectónico hindú. ¿Tienen alguna pregunta? Fernández, ¿tiene preguntas? No, Lice, está bien. ¿Está todo claro? Sí, Lice. Están enfermos. ¿Qué ha pasado? Me he enfermado, Lice. Me hagas el resfrío. ¿Pero se ha curado? ¿Se está Sí, curando? Lice, me estoy curando. Me estoy curando. Tiene que tomar entonces los antibióticos y todo eso. Bien, entonces, Sí, Lice. no habiendo más preguntas, quedaremos acá, por favor, y nos vemos la próxima semana. Cuídense, abríguense, el frío está fuerte. Está bien, Lice, igualmente. Hasta luego.